Hola, buenas noches. Mi nombre es Erika González González. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estudio la licenciatura de Derecho y mi módulo que curso es Derecho Internacional con matrícula 20025397 del grupo 23, mi asesor académico José Antonio Apipihualsco Ramírez. Analizaré los tribunales de Tokio para determinar las reglas que se rompen. Basándome tanto en la serie, la película y un documental para extraer datos importantes de los hechos en los que están basados en un suceso internacional que marcaron la historia de la humanidad y del derecho a nivel mundial. El Tribunal de Tokio surge posterior a la rendición de Japón ante Estados Unidos el día 2 de septiembre de 1945. Nos remontaremos un poco en historia para tener antecedentes y poder explicar el origen de los juicios que se dan por el Imperio de Japón por parte de Estados Unidos y sus aliados. Japón ataca la base naval estadounidense Pearl Harbor, ubicada en el Pacífico, el día 7 de diciembre de 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El Imperio japonés pretendía que Estados Unidos no se entrometiera en las operaciones militares que planeaba realizar en Oceanía y en el sudeste asiático. Al día siguiente, Estados Unidos le declara la guerra a Japón, debido a que nunca se le notificó a Estados Unidos que sería atacado por lo que las potencias del eje se unieron, lo que impulsó a la Segunda Guerra Mundial, ya que Alemania nazi e Italia fascista le declaran la guerra a Estados Unidos. Simultáneamente, el Imperio del Sol lanzó un ataque contra Hong Kong, Filadelfia, Malasia, las islas de Waki y Tailandia, aprovechando la distracción que tuvo Estados Unidos con el ataque. Con la intención del emperador japonés de ocupar las Indias orientales neerlandesas, las que actualmente es Indonesia, para apoderarse de los recursos naturales y reservas de petróleo. Por esto, en el término de la guerra, Estados Unidos lleva al tribunal al Imperio japonés, firmando así su acta de rendición el 2 de septiembre de 1945, por lo que Estados Unidos nombra al general MacArthur como comandante supremo para que le dé de inmediato ocupación al territorio japonés, y se inician los tribunales de Tokio por dicha investidura dada por Estados Unidos y apoyado por los aliados de guerra. El general genera las reglas y los estatutos que se basarán en los juicios de Tokio. Países como Australia, Canadá, China, Francia, India, entonces colonias británicas, Países Bajos, Nueva Zelanda, Finlandia, la Unión Soviética, Reino Unido y los Estados Unidos proporcionaron jueces y fiscales para el tribunal, mientras que la defensa comprendía abogados japoneses y estadounidenses. El idioma oficial fue el japonés y el inglés. En los primeros minutos de la serie nos damos cuenta cuál sería el rumbo del Imperio del Sol, ya que al firmar su renuncia en este instante estaban quemando toda la evidencia documentada que pudiera vincular a sus líderes, ministros y políticos involucrados en la guerra, y al mismo tiempo de ser tomado el territorio japonés por el general MacArthur, estaban siendo arrestados altos mandos encargados de la guerra, del ataque de Pearl Harbor. A la par de esto, en el contexto de Japón, en Alemania, en noviembre de 1946 terminaron los juicios de Nuremberg, a los cuales fueron juzgados líderes nazis alemanes esto serviría como antecedente para los juicios de Tokio, ya que en ellos se basaron para condenar a líderes militares y políticos japoneses. En enero de 1946, el general MacArthur es cuando entrega los estatutos para los que se enjuiciaría al Imperio japonés. También se observa en la serie, en la primera reunión oficial para organizar los juicios, se da a conocer los estatutos que son. Visto en la escena donde por primera vez los jueces y el presidente del tribunal se reúnen
Oficialmente, para tratar el tema y explicar el estatuto, describieron las 3 categorías o los cargos que se le imputan a los culpables y se detonan las prioridades que tienen los jueces ante los actos, al dejar claro que serán igual de rigurosos e estrictos como los de juicios de Nuremberg. La importancia de ratificar creando jurisprudencia con los juicios de Tokio, ya que estos serían de ayuda para la ratificación, por lo que la descripción de los cargos por los que serán los jueces son: 1. Crímenes contra la paz y la agresión. Se da la interrogativa si conspirarían para planear y liberar una guerra regresiva o se defendieron de ella. 2. El crimen en contra de la humanidad. En este punto entra exterminación, esclavitud, deportación, en el campo de la batalla, asesinato, experimentación y demás injusticias, incluyendo las que las potencias cometieron crímenes sobre sus propios ciudadanos. Y 3, los crímenes de guerra convencional, maltrato de prisioneros, atrocidades perpetradas al campo de batalla, crímenes que violan las reglas tradicionales de guerra. En la serie y en la película nos da una lista de 28 líderes y en el documental nos da 25. Sin embargo, basándonos en la serie, después de identificar los cargos a los cuales son condenados, pasan a ver la lista de quienes serán enjuiciados y el cómo se generó. La lista de los culpables a los que comentan fueron dados por el general supremo y uno se agregó al final porque la Unión Soviética lo solicitó para estar en los juicios. Este punto no tenía discusión alguna. Es por esta razón y porque si no había evidencia de quién había girado órdenes, a quién las había acatado y llevado a su práctica, no había evidencia alguna para tener culpables y cargos. Ante esta disputa entre jueces, se estipula que son actos de arbitrariedad y como no existe evidencia documentada, los juicios servirían para recabarla. En esta lista de acusados no se encuentra el emperador japonés, ya que previo a esto el general supremo sugirió a Estados Unidos inmunidad para que él sea el aliado en su territorio para los planes que Estados Unidos tenía en occidentalizar a Japón, los cuales iban a tener a la par a los juicios. En la escena se hace una réplica de los tribunales de Nuremberg. En dichos juicios no se enjuició Hitler debido a que él se suicidó, y en los de Japón el emperador ayudó a Estados Unidos a su occidentalización. En la película Juzgando a Japón vemos cómo se crea la lista y su nueva orden dará un vuelco a los tribunales de Tokio, por la cual se hace un caos. Cuando llega el general, su misión era encontrar a los responsables del ataque de Pearl Harbor, pero la nueva orden era mucho más ambiciosa y complicada, ya que se debería juzgar al imperio japonés por 14 años que había habido crímenes de guerra en ese periodo, un sinnúmero de cambios de gabinete, siendo el único constante el emperador Hirohito. Más inesperadamente, la élite japonesa, los samuráis, iniciaron a hablar, donde ellos mismos dieron esa inmunidad, liberando de toda culpa al emperador, para así referir todos los cargos al general Toyo y a su círculo. En la película nos dice que el 16 de octubre el Estado Mayor gira la orden al general Douglas MacArthur de que encuentre la evidencia para vincular al emperador, ya que era de interés del Estado, y no dan motivos por los cuales no lo incluyan, así como Estados Unidos, los estadounidenses y algunos aliados australianos y soviéticos querían que fuera enjuiciado. Sin embargo, lo que estos y toda la humanidad ignoraba es que al principios de 1946 ya se había llegado casi a un acuerdo relativo, debido a que unos comunicados secretos del general a Estados Unidos advirtieron las consecuencias si lo juzgaban, por lo cual llegó la orden a Japón de no hacer nada con el emperador, por lo cual genera su inmunidad.
siendo así este el momento donde se inicia la Revolución Democrática, ya que Japón estaba devastado después de escuchar a su emperador y deidad, quien los había adoctrinado en sus ideales derrumbándolos con la rendición. Por órdenes del general supremo, miles de presos políticos con más de 18 años de prisión fueron liberados. Mujeres tuvieron por primera vez el voto y se hicieron las primeras elecciones libres al Parlamento japonés. Los planes de estudio y modificación se modificaron junto con los libros. En la película como en la serie se puede apreciar cómo los culpables tenían que defender al emperador a toda costa y coordinar sus declaraciones para protegerlo. El tribunal físicamente era una réplica de los de Nuremberg, la diferencia que estribaba era el número de jueces. Parecía una tarea fácil, porque los cargos ya estaban establecidos. En el proceso solo era para determinar las condenas y las prioridades de los acusados, pero los testimonios fueron devastadores y cansados. La película da el fundamento más para considerar la arbitrariedad como el juez filipino, ya que fue preso de guerra por Japón y estaba dentro del tribunal de los juicios de los que los habían tenido prisioneros para ahora juzgarlos. Entonces también tenía su veredicto antes de iniciar el proceso, así como todos los otros jueces. Ya tenía su resolución. Un principio de derecho es: no puede ser juez y parte. Solo un juez abandonó su cargo debido a que consideró que serían un fracaso o una burla. Por tal motivo, fue sustituido y su sucesor no dejó ninguna huella importante. Las evidencias recabadas, tanto en la película como en la serie, dan las evidencias para culparlos de haber cometido, dirigido y perpetrado una guerra de agresión y haber cometido u ordenado crímenes de guerra, crímenes contra la paz y haber consumado terribles atrocidades contra la humanidad. La acusación incluía matanza de civiles, prisioneros, la experimentación de seres humanos, los trabajos forzados y el uso de armas químicas que provocaron la muerte de millones de personas, junto a la descripción de la masacre de Nanking, por los testimonios dados por Zhongli Omelangi. Grabó en secreto la bestialidad de los japoneses en China. El Tribunal de Tokio no tenía leyes como tal para fundamentar sus castigos, ya que en esta época no había organizaciones internacionales dedicadas a los derechos humanos. Sin embargo, todos los testimonios y evidencias que se ven son inimaginables en la conciencia humana que se pueda avasallar de esa manera a un ser. Es por ello que todo se vuelve un caos y sin mayor precedente que las resoluciones y sus intereses personales y políticos dictan sentencia 2 años después. Lo que sería un juicio de 6 meses se alarga a 2. Bajo las arbitrariedades y todo lo anterior, llegaron las resoluciones de los juicios de Nuremberg, que fueron su precedente, y gracias a la resolución de 21 dirigentes culpables dan la solución y por ello su urgencia de ratificar lo sucedido. Para crear historia y aquí sacar leyes y organismos internacionales para evitar una tercera guerra mundial. Japón, junto con Alemania, otorgan los precedentes históricos y fundamentos para crear tratados, convenios e instituciones internacionales para resguardar la paz, la dignidad e igualdad humana entre todas las naciones. Los jueces dictan sentencia posteriormente a 2 años, en los que Japón se transformaba más occidental y los planes políticos de Estados Unidos se llevaban a cabo. El tribunal militar, que fue precedido por el australiano William Floyd Webb, concluyó el 12 de octubre de 1948 con 7 condenas a muerte, 6 condenas perpetuas, una cadena de 20 años y otra de 7 años.
Los abogados defensores enviaron una apelación a Estados Unidos, el cual les contesta que no es procedente debido a que el general MacArthur actúa como comandante supremo de las fuerzas aliadas. El tribunal fue instituido por él en su calidad de órgano ejecutivo de las fuerzas aliadas. Por tal motivo no se cuenta con el poder ni la autoridad para revisar, confirmar, rechazar, anular la sentencia en su comunicado el día 20 de diciembre de 1948. Japón, a pesar de que tenía firmado el Convenio de la Paz y La Haya, no los respeta, y por ello las reglas que rompe son el Pacto de París, en sus 2 artículos que tiene, los cuales condenaba la guerra como forma de resolver los conflictos entre estados, y la Conferencia de La Haya de 1899 y 1907, relativas al uso de armas químicas. Japón fue acusado de brutalidad, y la ley de guerra en la mayoría de las partes de sus artículos, en los que se refieren al trato de los ciudadanos y los prisioneros en el país en el que se invade. Las violaciones de los tratados de paz de 1928 en sus 2 artículos. Artículo 1. Las altas partes contratantes en nombre de sus pueblos respectivos declaran solemnemente que condenan el recurso de guerra para la solución de las controversias internacionales y que renuncian a él como instrumento de política nacional en sus relaciones mutuas. El artículo 2 dice: las altas partes contratantes reconocen que el arreglo o la solución de todas las controversias o conflictos, cualquiera que sea su naturaleza u origen, que pudieran surgir entre ellos, no deberán jamás buscarse sino por medios pacíficos. El reglamento concerniente a las leyes y uso de guerras terrestres del 14 de septiembre de 1901, violando los capítulos 2 en sus numerales 4 al 7 y del 25, 27, 46 y 47. Las enseñanzas que nos deja este suceso en los tribunales de Tokio son, como mencionamos anteriormente, el Tratado de París, las leyes de guerra y la Conferencia de La Haya, que fueron violados. En materia de derechos humanos, fue evidente la violación a todos los derechos humanos, que aunque no existe en esa época como tal, y se juzgaron en base a leyes no existentes, como tienen los derechos humanos una característica natural, trascienden a las leyes hechas, y el simple hecho de que una nación o persona los manifieste, cualquier tribunal debe protegerlos y ser tutelados. Esto fue lo que pasó en los tribunales de Tokio. En la Guerra del Pacífico se mostró la devastación de la humanidad, la perpetración a los pueblos, la violencia, violaciones, crueldad y la experimentación, invasión a la propiedad privada. En cuanto a soberanía, la soberanía que se ve violada, de acuerdo a los hechos mencionados en el proceso testimoniales en los tribunales de Tokio, arrojan que en la Guerra del Pacífico entre 1931 a 1945 por Japón son Birmania, Malasia Británica, Comunidad del Pacífico, Corea, Filipinas, Malasia, Indochina francesa, Indias británicas, Indias orientales, neerlandesas, China y Estados Unidos, los cuales son los territorios. Por los hechos demostrados son evidencia de la vulneración a la vida, que se les negaba la posibilidad de existir a los pueblos. Esto está prohibido en los pactos de derechos económicos de la ONU. Como conclusión, la importancia de respetar el derecho y las instituciones gubernamentales a nivel internacional es fundamental para regirnos en un marco legal y político, ya que el respeto a la soberanía es la preservación de la vida de sus habitantes, de los pueblos, la propiedad privada, los recursos naturales como agua, reservas de petróleo, cielos, mares, entre otros. Respetar la soberanía es mantener la paz en cada estado, otorga la seguridad de los propios habitantes como nación para poder prever una vida digna, sana en el marco de la legalidad de los derechos humanos y el respeto a la vida. Agradezco su tiempo, dejando en consideración la calificación para este video, y me despido de ustedes. Bonita noche.